Gloria a Dios. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Amén. El Señor está en este lugar. Amén. La Biblia dice, Él habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Amén. Ahí está el Señor. Y Dios está en medio de nosotros. Amén. Digno de alabanza y de adoración es nuestro Dios. En esa noche, ¿verdad? Servicio, culto de familia, ¿verdad? Donde venimos a edificar la familia. Y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Mi nombre es Carmen Pimienta, soy la pastora de la Iglesia Manantial de Vida en Barranquilla, Soledad. Amén. Doy gracias a Dios porque conocimos al pastor Gino, mi esposo estuvo predicando acá hace ya añales, amén, creo que como alrededor de 5 años. Hace 2 años él partió a la presencia del Señor y Dios es bueno, amén, porque las promesas de Dios son el sí y el amén. Y un día él en su corazón estuvo ven que yo viniera a este lugar y estuviera predicando acá en los lados de Ecuador, y Dios lo concedió así, amén, porque Dios es el que pone en el corazón, Dios es el que hace cosas como maravillosas y sorprendentes. Así que vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a estar buscando en el libro de Primera de Génesis, capítulo 27, capítulo 1, versículo 27 y 28. Y vamos a estar leyéndolo en esta noche, amén, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, y enseñorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Amén. Y en esta noche quiero compartir este tema muy hermoso con ustedes, y es el diseño original de Dios. Amén. Ese diseño que Dios creó en el huerto del Edén. Ya pueden sentarse, mis hermanitos. Amén. Y cuando el Señor le dijo a Adán, creó a Adán y a Eva, los bendijo y dice que los colocó donde, en un huerto, para que sojuzgaran, ¿verdad? Para que le colocaran nombre a aquellos animalitos, para que gobernara aquel huerto. Y dice la Biblia que ellos, ¿verdad?, comenzaron a hacer esta labor que Dios les encomendó. Aún lo podemos encontrar mucho más adelante en Génesis capítulo 3, versículo 9, donde Dios llama a Adán y le dice, lo llama por su nombre, y él sale de en medio del huerto y le dice, tuve miedo, estaba como escondido, quiere decir que él estaba como laborando, trabajando en medio de su huerto. El hogar representa ese huerto que Dios, en el cual Dios te ha colocado a ti y a mí, para que nosotros como lo gobernemos, para que nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer, y es edificar en nuestros hijos la perfecta voluntad de Dios, lo cual está plasmada en la palabra del Señor. Entre veces yo siempre le digo algo a la iglesia y siempre les digo, oye, si Dios nos diera un diseño, nos hubiese hecho un manual, ¿verdad? Como un libro, cómo llevar bien todas las cosas en el hogar, o cómo gobernar bien en el hogar, o cómo hacer todo lo correspondiente al hogar, ¿verdad? Dios hubiese sido algo muy hermoso, porque hubiésemos seguido el manual, como cuando usted compra un televisor, ¿verdad? Y ahí le muestra cuál es el manual, cómo usted seguir para poder instalar aquel televisor o cualquier celular, ¿verdad? Y entonces vemos que Dios no nos dejó esto, pero el autor y consumador de la familia fue Dios, cuando bendijo a Adán y bendijo a Eva en aquel lugar. Dios fue el que hizo este plan maravilloso para ti y para mí, que tuviésemos hijos, y que en medio de esos hijos también nosotros hiciéramos un trabajo, como también lo iba a hacer como
Adán y Eva. La Biblia registra también que Adán, ¿verdad?, tuvo hijos, como tuvo Caín, tuvo Abel también, y hizo un trabajo en medio de ellos. Pero en esta noche, ¿verdad?, lo que quiero darles a entender es que Dios siempre está buscando que nosotros edifiquemos nuestros hogares bajo el temor de Dios. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su hogar. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Entonces, para que el niño no se aparte, primero tenemos que hacer un trabajo. Primero debemos edificar en ellos, ¿verdad?, el temor de Dios en sus corazones para que el Señor haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Cuando el temor de Dios está en el corazón del joven, podrá pasar por las luchas o por las circunstancias más extremas, que nunca se va a apartar del Señor. Amén. La Biblia nos habla, y quiero mirar en el Salmo 127, versículo 1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está dentro del hogar y trabaja dentro del hogar, dentro de nosotros, vano es nuestro trabajo si el Señor no está, ¿verdad? Mire, yo le puedo decir algo, un poquito de mi vida, y fue que yo conocí a mi esposo a la edad de 13 años, a la edad de 13 años. Él pensaba que yo tenía más años, pero tenía 13 años. A la edad de 13 años nos hicimos novios. Y él venía con unas costumbres y yo tenía otras costumbres, costumbres de la ciudad, y él tenía costumbre de los pueblos o digamos provincias, amén. Él tenía sus costumbres. A mí me gustaba el pollo de la tienda, a él le gustaba la gallina del campo. Cuando decía vamos, él decía vamos para el campo, vamos para allá, para el pueblo. Veía que estaban ordeñando las vacas y él decía, uy, qué olor tan rico. Yo decía, ay, Dios mío, qué cosa tan horrible. Y así nos las pasábamos, pero nos las llevábamos como bien. Si él decía, yo le decía, vamos a comernos un helado, él me decía, el helado es para los bobos. Yo creo mejor que vamos y comámonos una chuleta de cerdo, porque si tú no te das cuenta, toda la gente va por la calle comiendo helado. Una chuleta alimenta más que un helado. Y habían dos culturas, dos personalidades diferentes, pero lo único que nos unificaba, lo único que nos ayudaba era tener a Cristo dentro de nuestros corazones. Cuando yo no conocí al Señor, a la edad de 17 años, a la edad de 15 años me fui a vivir con él. Él decía que en los pueblos a las muchachas se las robaban, y él me robó y me llevó. Y yo me dejé robar y nos fuimos. Pero una muchacha que no sabía cocinar, una muchacha que no sabía hacer absolutamente nada. Yo venía con unas costumbres muy diferentes dentro de mi hogar. Mi papá, mi mamá me enseñaron que yo iba a hacer algo muy diferente, que iba a ser una secretaria, que iba a atender a gente, que no iba a tener que estar trabajando, cocinando, ni lavando, ni planchando, ni nada de eso. Y yo, como niño, ¿qué hace? Se mete en el cuento de los padres. Pero para llegar allá donde los padres quieren, nosotros debemos de caminar por donde ellos nos están diciendo. Y yo me extravié del camino y tomé el camino que no debía de tomar. Pero cuando todos vino los primeros meses, color de rosa, hermano, bien hermoso. Íbamos y comíamos en los restaurantes y yo pensé que eso iba a ser toda la vida. Y cuando comenzó el canasto de la ropa a llenarse sucia, ay, tienes que lavar. Y yo decía, yo no sé lavar. No, que tienes que cocinar. Y yo no sé cocinar. Fui a cocinar y casi prendo la casa. Mandé a 3 para el hospital con una sola comida, hermano. Se lo digo así. Mi esposo me dijo, yo quiero que tú me hagas un arroz de pollo. Y yo dije, bueno, vamos a hacerte un arroz de pollo. Le eché el arroz y en la mitad puse el pollo y lo tapé. Ya, eso fue el arroz de pollo. No le eché ni verduras ni nada de esas.
Cuando él llegó, me dice, ¿hiciste el arroz de pollo? Y sí, yo hice el arroz de pollo. Y él abre y dice, ay, lo veo bien. Y se comió ese arroz de pollo y yo le decía, ¿está rico? Y me decía, sí, está rico. Como a los meses consiguió a mi suegra para que me viniera a ayudar a cómo aprender a cocinar. Y ella más o menos me enseñó ahí que eran los pasos principales de lo que debía de hacer. Pero yo en esta noche lo que les quiero decir es que todas esas cosas, así como los padres se encargan de instruir a las muchachas y a los muchachos para un porvenir, así el Señor también, en el Señor, quiere hacer un trabajo en cada uno de nuestros corazones para que nosotros llevarnos a conocer cuál es su perfecta voluntad dentro de un hogar. Amén. Y Él me tuvo que enseñar. Él entre veces cocinaba, entre veces hacía yo algunas cositas y así nos poníamos los dos hasta que fuimos sacando adelante los muchachos. Otra cosa, a mí me enseñaron desde niña que los bebés salían por el ombligo. No se ría. Y cuando quedé embarazada yo decía, ay, mi peladito va a salir por el ombligo. Y cuando me mostraron qué tenían que hacer, yo dije, sáquenmelo, yo no sé cómo van a hacer, pero yo no voy a hacer eso. Y tenía un parto normal. Imagínese usted. Tuve 5 hijos y doy gracias a Dios. Ya mi última hija tiene 18 años y ya todos están grandes, son profesionales para la gloria del Señor. También tengo 45 años como la hermana que predicó ayer. Amén. Y mire todo esto. Si los padres, si mi mamá me hubiera instruido, si mi papá me hubiera enseñado, yo creo que yo no me hubiera metido en eso. Si mi mamá me hubiera dicho, mira, los hijos hacen así, nacen así, caramba, yo le digo que yo no hubiera hecho. Pero si mi mamá me hubiera dicho que para cocinar iba a tener, no lo hubiera hecho. Pero la palabra de Dios hoy nos enseña, ¿verdad?, cómo edificar nuestra casa. Nos enseña cómo debemos de edificar a nuestros hijos. Y lo mejor de criar a nuestros hijos es criarlos bajo el temor del Señor. Eso es lo más hermoso. Cuando tenemos hijos temerosos de Dios, van a venir generaciones temerosas de Dios. Y la Biblia dice, bendita la heredad en la cual, ¿verdad?, el nombre de Dios es exaltado. Amén. Ahí hay como bendición. La Biblia enseña que si nosotros, ¿verdad?, si Dios no estuviera en el diseño, entonces en vano es nuestro trabajo en el Señor. La Biblia habla en el libro de Génesis, capítulo, creo que 10, bueno, déjeme, yo se lo busco por aquí, capítulo 6, capítulo 7, y el Señor habla a Noé y le da unas directrices de cómo debe de construir, ¿qué?, el arca. Y Noé comienza a hacerla tal cual como Dios le dijo. Y todo salió como bien. Noé, el Señor le dijo, vas a utilizar tal madera, después que la construya la tendrá tanto de alto, tanto de ancho, será de 3 niveles y la calapetearás. Me perdona porque hay algunas palabras que no sé pronunciar bien. Y él le echó brea, tanto por dentro como por fuera, para meter a aquellos animalitos. Y ese es el mismo trabajo que nosotros dentro de nuestro hogar debemos de hacer. Dios nos dio un plan y nos dio unas directrices, cómo edificar nuestro hogar. Por eso la mujer, la Biblia dice, la mujer sabia edifica su hogar. Para ser sabio debemos de buscar al dueño de la sabiduría. El Señor dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la da como en abundancia. Pero muchas veces buscamos tener el hogar modelo. Entonces, mi hogar va a ser así, mi hogar tiene que ser como el del amigo, del vecino. No, mi hogar no puede ser como el de los demás. Mi hogar debe de ser conforme a lo que Dios tiene para mí. Amén. Y les digo, pasaron muchos años y a la edad de 18 años mi esposo trabajaba, yo cuidaba a los niños. Y me entero, él llega a tener otra mujer,
aquella muchacha tiene su hijo, me lo trae, yo lo crío también, ya no tenía dos, sino que tenía tres, uno de él y dos míos con él, teníamos tres. Y todo eso lo hacía para agradarle a él, pero de nada sirvió tratarle de agradar a él, porque al igual él siguió estando con aquella muchacha. Yo era la que le cuidaba al niño, mas él seguía viviendo con aquella muchacha. Y no solamente conmigo, también vivía con 8 mujeres más. No sé cómo lo hacía, pero bueno. Pero Dios tuvo que hacer algo muy hermoso. Al final yo conozco al Señor. Y el Señor me dijo, entrégalo en mis manos, yo lo trataré, yo lo trabajaré, yo te lo traeré una nueva criatura. Y así fue, Dios lo trajo una nueva criatura. Dios vino y lo trajo, lo cambió, lo transformó y lo hizo un hombre como diferente. Pero yo me acuerdo tanto la palabra que Dios me dijo, quítate del medio, no me seas estorbo para trabajar en él. Porque cada vez que se le presentaba una dificultad, yo salía y se la buscaba solucionársela. Y si el niño, tráelo, yo lo cuido. Y si la muchacha, ve y cómprale, yo te doy la plata para que vayas y compre las batas de maternidad. Hasta un día me dijo, ella necesita tipo de sangre A positivo, tú la tienes, dale una pinta de sangre. Y el médico, fui donde el médico, le dije, doctor, ¿puedo donar sangre? Me dijo, no puedes donar todavía, porque acabas de salir de un parto y todavía no has recuperado la sangre que derramaste. Pero buscaba agradarle, pero con mis fuerzas nunca voy a poder agradar a un hombre, ni nunca voy a poder agradar a una mujer. ¿Dónde lo voy a poder agradar? En el temor, ¿verdad? Y en lo que Dios me da. Es ahí donde yo puedo hacer que aquella persona venga y Dios haga algo hermoso en el corazón de él. Mire, Dios mandó a que se hiciera todo esto. Y mire lo que dice en Génesis capítulo 12. Ahora le voy a demostrar. Dice capítulo 12, versículo 3. Señor le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. En el temor de quién? De Abraham. De Abraham, que Abraham amaba a Dios con todo su corazón, de tal manera que Abraham no le rehusaba nada al Señor. Y aún Dios sabía que podía pasar lo que sea, pero Abraham, ¿verdad?, se mantenía creyéndole al Señor. Hay diseños que nosotros muchas veces los buscamos y decimos, es que yo quiero que tú seas así, así, así. Pero el diseño original lo estableció Dios. Los planos de la familia la tiene Dios. ¿A dónde debemos de ir a buscar ese diseño? ¿A dónde debemos de ir a buscar esos planos? Al altar de Dios. Amén. Cuando le decimos, Señor, ayúdame, Señor, a cómo tener gracia delante de mi esposo. Señor, ayúdame a cómo edificar mis hijos, Señor. Ayúdame, Señor, a cómo corregir a mis hijos. Enséñame, Señor, cómo debo de trabajar en el corazón de ellos. Amén. En cada etapa. Le digo, tengo 5 hijos para la gloria de Dios. El mayor ya se casó el año pasado en el mes de octubre. Ya me quedan 4. Pero todos son jóvenes y adolescentes. Y el joven y adolescente es un poquito difícil de trabajar, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado la sabiduría para cómo trabajar con ellos. Amén. Dios nos ha dado la dirección para cómo guiarles en medio de cada uno. Y doy gracias a Dios porque todos sirven al Señor conmigo en la iglesia la cual el Señor nos ha puesto a pastorear. Mientras unos cantan, el otro se encarga de esto, la otra se encarga de esto, pero todos trabajamos para la gloria del Señor, porque hemos aprendido cuál es la buena voluntad para nuestras vidas. Amén. Así que, iglesia del Señor, hay que ir al altar para que nuestro hogar, para poder saber cómo direccionar nuestro hogar, para cómo nosotros ir y corregir a nuestros hijos. Muchas veces las palabras hirientes dañamos. Amén. No, que dale palo, como dicen en Colombia. En Colombia dicen, dele chancleta, dele palo.
pero entre veces las palabras duelen más que un chancletazo o que un palo. Entonces es necesario que nosotros vayamos al altar de Dios y hagamos un trabajo en cada uno de ellos. La Biblia también nos habla y nos enseña que Dios coloca colaboradores para que trabajen en el corazón de cada uno. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10 al 11, donde el Señor constituyó, dice, que Él levantó pastores, evangelistas, profetas y todo esto para la edificación del cuerpo de Cristo. En esta noche lo que estamos haciendo es edificando el cuerpo de Cristo. Cada vez que su pastor o un evangelista, un predicador, una maestra de la palabra enseña la palabra de Dios, lo que está haciendo es edificando tu hogar, edificando tu familia y edificando, ¿verdad?, en el Señor. Yo tuve que pasar por muchas dificultades, muchas circunstancias, y creo que la noche no alcanzaría para decirles a ustedes todo lo que tuve que pasar. Pero en todo ese proceso y en cada circunstancia de que tuve que pasar, Dios estuvo siempre conmigo para enseñarme, para ayudarme y para guiarme en cada uno de ellos. Amén. Entre veces, cuando de pronto teníamos mis hijos siendo de ciudad y su padre de pueblo, muchas veces él decía, hoy todos vamos a comer gallina. Y todos nos quedamos mirando, las gallinas comen sapito, las gallinas comen lagartija, las gallinas y todo, no. A algunos nos gusta, a otros no. Y todos se ponían así, yo decía, bueno, vamos a hacer un negocio, yo te hago la gallina a ti y yo le hago otra cosa a los muchachos. Y me decía, bueno, después que me lo haga a mí no hay ningún problema, pero a los muchachos hay que enseñarles. Yo les decía, bueno, mis hijos, hay que hacer así, 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 porque esto es lo que hay. Y bueno, listo, vamos a comernos la gallina. Y todos, lo más rico que él se llenaba de alegría era porque todos salían corriendo y le colocaban la presa a él en el plato. Y él decía, tengo más gallina, mija, tengo más gallina. Y ellos se comían el arroz con la salsita y era para ellos sabroso. Pero todo en ese proceso, cada cosa tuvimos que vivir o circunstancias que tuvimos que pasar, pero aprendimos en el Señor a cómo edificar nuestro hogar, a cómo edificar nuestra familia, a cómo sobrellevarnos unos con los otros. Son dos mundos diferentes, son dos pensamientos diferentes, dos costumbres diferentes, pero lo único que nos unificaba era el Espíritu Santo de Dios, un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Espíritu, amén, el cual nos hace estar como de acuerdo en todas las cosas, amén. La Biblia dice y habla que el padre de familia es como aquel hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero dice, el necio, ¿qué hace el necio? La edifica sobre la arena. No, vamos a dejar pasar, déjalo pasar. Como de pronto la costumbre que hoy en día estamos viendo, que si el niño le pega a la mamá, inmediatamente, ay, déjalo que está jugando. Cuando llega a tener 18 años, va a ser lo mismo. Si no le corregimos a tiempo, nos vamos a esperar algo peor cuando ya esté más grande, amén. Por lo cual, eso es edificar sobre la arena. Edifiquemos sobre la roca, que es Jesucristo, amén. Que aunque vengan los vientos y vengan las tempestades, el Señor siempre va a estar ahí para ayudarnos, amén. Siempre va a estar el Señor para guiarnos. Siempre va a estar ahí. Mire, yo tengo mi hijo mayor, a la edad de 16 años, se me quiso como salir, rebeldizarse. Y el papá le decía, motílese como hombre. Y él venía y se hizo un peinado que allá en Colombia le llaman la perra. Y yo no sé cómo era eso. Y tenía un peinado todavía. Y el papá que lo vio que venía por allá y le dijo, si usted no va y se arregla eso, yo mismo voy, cojo una afeitadora y lo pelo todo. Fue, se arregló, regresó. Después, cualquier día lo encontramos, él es gordito y bajito. Y se colocó unos pantalones que eso le pegaba así en el cuerpo y el papá, ajá, mijo, ¿y tú qué?
¿Y ahora qué? Y comenzó a hablarle fuerte y a corregirlo, y él se molestó. Y llegamos al colegio y nos dicen en el colegio, mira, él tiene prácticamente 3 semanas que ni siquiera aparece por acá, y nosotros lo mandábamos todos los días para el colegio, le dábamos todos los días la merienda, todos los días lo que necesitaba. Y era tan tremendo yo, que cuando venía, me pusieron tareas, yo no sé cómo hacía, pero traía tareas. Y cuando un día, me acuerdo yo, que el Espíritu Santo de Dios, que conoce los corazones, cuando nosotros oramos e intercedemos delante de Dios por nuestros hijos, nos revela y nos hace saber la condición de nuestros hijos. Y él comenzamos a orar, y él me dice, gorda, Dios me puso en el corazón que Anthony no está en el colegio, vamos para allá. Y fuimos al colegio, efectivamente no estaba allá. Nos dijeron las profesoras, él tiene prácticamente 2 semanas que no viene por acá. Y él en esa molestia dijo, apenas venga el muchacho, le voy a pegar. Y el Espíritu Santo le dijo, no le pongas una mano, habla con él, corrígelo. Muchas veces nosotros corregimos a nuestros hijos y le pegamos y no le hacemos saber por qué los castigamos o por qué los corregimos. Y es un gran error, porque ellos siguen haciéndolo y no saben por qué nosotros les estamos pegando o por qué los estamos corrigiendo. Pero cuando usted va a corregir a sus hijos, y esto se llama edificar, usted le corrige, le dice, hoy te quito el celular porque no hiciste las tareas, no hiciste esto, no cumpliste con esto. Cuando corrijas esto, entonces entrego el celular y lo que tú quieres. Y ya muchas veces, ¿verdad? Esto es, pero entre veces nosotros, te quito el celular, y el muchacho se queda, ay, ¿por qué me lo quitaron? No me dijeron por qué. Y siguen cometiendo los mismos errores. Por eso edificar se trata de cómo corregir. Cuando nosotros vamos a edificar una pared, pasamos una llana o pasan una balanza, ¿verdad? Que mide como si la pared está como saliendo, le está saliendo como alguna, podemos decir alguna fisura, o le podemos decir que está saliendo un doblez, o les tiene una montañita, y con esto lo vamos como corrigiendo. Y les digo, mi esposo me dijo, bueno, yo me voy para el servicio, cuando venga él, me avisas. Cuando él llegó, ajá, madre, ya vine del colegio. Y ya yo sabía la verdad. Yo dije, cuando venga el papá, que hable el papá con él. Cuando llegó, el papá le dijo, usted estaba haciendo esto, le llamó la atención fuerte. Yo le dije, bueno, déjalo, tranquilízate, ya le corregiste, ya le llamaste la atención, déjalo quieto. Comenzamos a revisarle sus cuadernos, comenzamos a revisarle el cuarto, le encontramos navaja, le encontramos una cantidad de cosas que no sé ni de dónde las sacaba. Después nosotros hablamos con él, y cualquier día se me fue de la casa, voy para el colegio. Y yo dije, este no va para el colegio. Cuando regresa, me siento yo y le digo, siéntese ahí, mío. A mí me dio tanta molestia que le digo, hoy va a ser el día, nunca te he pegado, pero hoy va a ser el día que te pegue. Cogí la correa, le di 2 correazos y me quedó mirando, ¿por qué me pegas, mal? Y le dije, si en una esquina hay 3 drogadictos y te ven a ti, ¿qué van a decir? Que tú también haces parte de ellos, que también eres drogadito, aunque no estés consumiendo. La otra cosa, si llegan a matar a esos muchachos, ¿a quién matan primero? Al cristiano, porque estás metido donde no debes de estar. Y me quedó mirando así, y se fue para el cuarto. Al día siguiente se levanta en la mañana temprano, el papá le dice, ajá, mijo, le dice, papá, perdóname, no debía haber hecho eso. Yo soy de Cristo, yo pertenezco al Señor, y mi mamá me hizo saber que lo que estaba haciendo estaba mal. Así que yo soy pastor porque Dios ha dicho que soy pastor. Así le dijo al papá. Y desde ese día, vea, iba perdiendo hasta el recreo. Y en 3 meses se recuperó
terminó graduándose con los mejores honores y dejó un escalón tan alto en aquel colegio que sus hermanos siguieron en ese mismo trabajo que él había dejado. Mire, eso lo hace solamente el Señor, cuando nosotros trabajamos en el corazón de nuestros hijos. Hoy en día tiene ya 27 años y tiene su hogar. Y aún todavía entre veces, cuidado con esto, mi hijo, ojo con esto. Porque madre, aunque los hijos se casen, siguen siendo madre y siguen siendo nuestros hijos, amén. Y siempre le vamos a poder como edificar y ayudar en medio del proceso, amén. ¿Y quién es el que vive? Denle un fuerte aplauso al Señor. En el libro de Efesios, en el libro de Primera de Corintios, quiero leerles un texto bíblico, 3:10. 3:10. Primera de Corintios 3:10. Mire lo que dice. 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es como Jesucristo. Y mire, dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Después que ya está el fundamento, usted tiene que ir colocando, el fundamento es lo que va abajo, ¿verdad? Lo que va enterrado. Pero de ahí para arriba nos toca a nosotros. De ahí para allá nos toca a nosotros. Y tenemos que mirar cómo vamos a edificar en ellos. Si vamos a edificar en ellos de pronto el egoísmo, si vamos a edificar en ellos siendo, supongamos, ¿no?, soberbios, altivos, groseros, desobedientes. ¿Cómo vamos nosotros a sobreedificar después de eso? Mire, allá en la iglesia siempre le digo a los niños, el hijo pechichón es vergüenza para sus padres, amén. Es vergüenza, el hijo consentido es vergüenza para sus padres. Por lo cual cuando nuestros hijos, ¿verdad?, debemos de trabajar en ellos, amén. Que diga, tiene un buen padre, tiene una buena madre, que supieron cómo edificarles en el Señor. Pero yo tuve que vivir todas esas cosas, tuve que pasar todas aquellas cosas para edificar un hogar. No solamente tenía 5 hijos, sino que también mi esposo era otro hijo también, y que entre veces también tenía que trabajar en él, que entre veces también tenía que corregirle, que entre veces también tenía. Una vez íbamos en el carro y a él iba en la moto, un varón venía en una moto. El varón que iba en una moto era un negrito. Y yo me acuerdo tanto que él se le metió así por delante y casi lo tumba. Y él sacó la cabeza por la ventana y le dijo, negro maluco. Y yo le dije, ¿qué van a decir de ti, que eres pastor, que eres racista? Y se quedó mirándome así. Y después sacó la cabeza y dijo, negro hermoso. Y yo le dije, ahora no digas así porque ahora van a pensar que también eres homosexual. Entonces, mejor quédate calladito. Ya, como uno dice allá en Colombia, ya le embarraste, ya no puedes hacer nada, ¿verdad? Pero siempre tenía que estar ahí. No solamente trabajaba con él, sino que también trabajaba con mis hijos. Entre veces cuando salía, yo le decía, esa curva es prohibida, cuidado, no te subas por ahí. Pero cuando iba con mis hijos, se metía por la curva. Y después mis hijos, le decía, cuidado, le van a decir a su mamá, porque después su mamá me llama la atención. Y mis hijos cualquier día se los olvidaba. Por aquí nos subimos con mi papá y el papá, cállese muchacho, no digan nada. Y yo decía, ¿por qué hiciste eso? No debes de enseñarles cosas a tus hijos que tú sabes que más adelante la van a hacer. Amén. Este muchacho que usted ve acá, frente a mi hijo, él sabe manejar moto, sabe manejar carro. Pero el papá, cuando iba conmigo, le gustaba parar las motos así en una llanta. Y yo le decía, no hagas eso delante de Andrés, porque si tú lo haces, él lo va a hacer.
No, Andrés no sabe manejar moto. Cualquier día el hermano mayor le enseñó al menor a manejar moto. Imagínese usted. Y viene un vecino y me dice, pastora, por allá vimos que en la principal iba su hijo con la moto parada así en una sola llanta. Y yo decía, ay, Padre bendito Dios, Señor. Y le dije, mira, ve, yo te lo dije, tienes que ser ejemplo para tus hijos, no ser mal ejemplo. Y cuando llegó a la casa le dijo, oiga, mijo, no vuelva a hacer eso. Y después, ajá, mijo, ¿y cómo te fue? No se haga eso yo. Y cuando veía carreras así de moto, paraba y yo le decía, mira, estás parado y ya están tus hijos viendo lo que tú estás haciendo. Debemos de saber cómo nosotros vamos a edificar a nuestros hijos. Como padres tenemos que dar buenos ejemplos. Como padres debemos saber que ellos están así, vea, con los ojos puestos viendo lo que nosotros hacemos para ellos después hacerlo. Y eso lo encontramos en la Biblia. Dice que Abraham negó a Sara. Y después encontramos a Isaac que niega a Rebeca también. Amén. La niega. O sea, los hijos buscan imitar a los padres. A mí me encanta una alabanza que dice, porque yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a entenderte. Bueno, ahí va mi hermano. Hace 2 años que no canto, ya dejamos esa parte para edificar la iglesia del Señor. Antes pertenecía al ministerio de alabanza de la iglesia, pero cuando mi esposo fallece, tengo que tomar la dirección de la iglesia. Y hoy en día estamos pastoreando y sirviendo al Señor. Amén. Así que los planos o la dirección de un hogar los tiene Dios. Y los encontramos ¿dónde? En este manual de vida. Amén. Cuando dice, hijo mío, escucha la corrección de tu padre y la dirección de tu madre. Amén. Dice también la Biblia que si queremos ver buenos días, ¿verdad? Debemos de corregir a nuestros hijos. Algo muy hermoso que yo siempre le he puesto de ejemplo a la iglesia es que el Señor en el libro de Juan, ya capítulo 22, hablando Pedro, el Señor hablando con Pedro, le dice, Pedro, mira, ahora tú te ciñes y vas donde tú quieres, pero cuando seas viejo, alguien te ciñirá y te llevará donde tú no quieres. Y le he enseñado a la iglesia, enseñe a sus hijos el temor de Dios, para cuando usted sea viejo no lo lleven para otro lugar, sino que lo lleven para la iglesia a alabar y glorificar el nombre del Señor. Por eso necesitamos, amén, que nuestros hijos sean instruidos y guiados bajo ese temor del Señor, amén. Y la Biblia nos habla algo muy hermoso, y eso está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Se lo voy a buscar por aquí y vamos a ir culminando aquí con el tema. Segunda de Timoteo 3, versículo 16 y 17. 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a corregir nuestros hijos? Corrijámoslo por la palabra. Enseñémosles, guiémosle. Y para nosotros enseñarle, debemos de ir al altar de Dios, a buscar la provisión de Dios para nosotros enseñar a nuestros hijos, para nosotros guiar a nuestros hijos. Mire, este muchacho que usted ve acá, yo digo, bueno, mis hijos entre veces le digo, Señor, te los coloco en tus manos, pero después digo, bueno, Señor, tú me diste a mí la capacidad para yo
instruirlo, porque herencia de Jehová son los hijos, amén. Y hace un año me dijo, madre, yo quiero montar montar mi ruta de transporte escolar. Y yo le dije, bueno, está bien, pero espérate, te vamos a ayudar. No vamos a hacerlo. Y comenzó, hasta que compra una van de 16 puestos, un carrito de 16 puestos. Y yo le decía, ese carrito se le mueve y se le escucha todo, mijo. Mami, no digas eso. Y un día estaba predicando en la iglesia y yo dije, bueno, y este muchacho no ha llegado, todavía no ha venido. Y fue que se le olvidó echarle gasolina al carro. Y de pronto una persona me llama y me dice, pastora, vi a tu hijo que venía empujando el carro de por allá, lo empujaba y salía corriendo y le pasaba el cambio. Y yo decía, Dios mío, padre, ¿esto qué es? Pero le dije, Señor, tú estás trabajando con su corazón. Tú vas a utilizar esto para trabajar en su corazón. Si no me quiere escuchar a mí, entonces enséñale tú, capacítale tú para que él entienda. Tuvo que pasar por varias cosas. Él me decía, mami, este mes va a salir bueno, me voy a ganar tanto. Y yo le decía, bueno, mijo, está bien, gloria a Dios, pero el que nos sostiene y nos provee es el Señor. Y cuando él decía eso, ¡pum!, se dañaba el carrito. Y todo era para el carrito. Y me decía, caramba, mami, yo no me he podido comprar nada desde que tengo el carro. Y eso ha sido trabaja. Cuando antes era empleado, ganaba, cogía mi platica, salía con la novia, comía y así andaba, le regalaba el regalito a la novia. Pero ahora que era su propio dueño, ni para comprarse un helado. Y todos los días venía, mami. Y yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué voy a hacer yo con este muchacho? Y todos los meses, mami, regálame para la gasolina, mami. Y yo le decía, del mismo costal tiene que salir todo. Del carro tiene que salir la gasolina, del carro tiene que salir todos los repuestos del carro. Doy gracias a Dios, porque él decía, madre, después comenzó a entrar y a meditar en las cosas de Dios y le decía, no sé si lo hice por desobediencia o no, pero yo debí de haber esperado. Pero entré en un proceso de Dios y Dios comenzó a tratar con mi corazón. Y dice él que muchas veces tenía y le colocaba las manos a la chichi, él la llama la chichiturbo. Le colocaba las manos y le decía, Señor, que no se dañe más. Un día me dolió tanto mi corazón que llegó sucio desde la cabeza hasta lleno de aceite. Pero yo decía, Señor, tú estás trabajando en su corazón. Y yo, aunque mi corazón se me colocaba así arrugadito, con ganas de llorar y con ganas de uno como madre, pero Dios estaba trabajando en su corazón. Estaba trabajando en su corazón. Y yo le dije, mío, deja que Dios haga. Hace unos meses me dijo, madre, voy a vender la chichi. Y yo, ¿para qué la vas a vender si ya le han metido tanto? Déjala, sigue. Casi se la lleva a un arroyo y él empujándola y subiendo a la chichi por allá. Y cuando llegó, mami, vengo con fiebre, con malestar. Y todos los días venía a quejarse y me decía, se me colocaba aquí en el pecho y me decía, ¿y quién me mandó a meterme a mí en esto? Dímelo, mami, dímelo. Y le decía, tú solito te metiste ahí, porque no escuchaste a tu madre que te dijo, espera. Hoy doy gracias a Dios, aunque nosotros como padres o como madres seamos duros con nuestros hijos, es muchas veces Dios ayudándoles a que ustedes no cometan algunos errores. Hoy en día doy gracias a Dios, la chichi está bien. Allá entre veces llama y dice, caliéntela, para que cuando yo vaya la encuentre bien.
Pero fue Dios. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, amén. Y aun cuando nosotros cometamos errores con nuestros hijos, Dios va a tener cuidado y Dios les va a enseñar, Dios les va a capacitar, aun cuando nosotros cometamos algunos errores con ellos. Y Él tuvo que Dios enseñarle. Hoy en día doy gracias a Dios. Allá dejó la van, la chichiturbo, quietecita, bien arregladita, hasta la mandó a bañar antes de venirse para acá. Vamos a dejarla quietecita para cuando llegue, encuentre bien. Pero le dije, Dios me puso en mi corazón para irme para Ecuador y Él me dijo, madre, yo me voy contigo. Porque el Señor también puso en mi corazón, vamos para allá. Y allá dejó la chichi y se vino conmigo. Aunque Él podía quedarse allá y quedarse haciendo algunos viajes de las personas que de pronto fueran a la playa, fueran a hacer algunas actividades y eso le devengaba, pero Él dijo no, primero está el reino de los cielos, primero está la obra de Dios, primero está el Señor, amén. Y eso lo hace ¿quién? Dios. La Biblia enseña, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para guiar, para redarguir. Cuando nosotros le damos una palabra a nuestros hijos, eso le va a hacer, como uno dice, eco en su mente y en su corazón. Amén. Porque antes de que ellos vinieran, que yo siempre le digo a mis hijos, cuando ustedes ahora que vienen, ya yo venía hace rato. Cuando ahora que ustedes van, ya yo venía de camino. Amén. Y yo también cometí errores, también hice faltas, también fui joven. No crean que nosotros fuimos todo el tiempo viejos. Fuimos jóvenes y cometimos errores, pero de los errores aprendimos. Amén. Porque nadie se tropieza con la piedra dos veces, sino que levanta el pie cuando va nuevamente a caer. Amén. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Dios hizo el diseño como cuando le entregó a Noé el diseño del arca, es el mismo diseño que Dios te quiere entregar en esta noche para cómo edificar tu casa y cómo edificar tu hogar. Ayer la hermana decía algo muy importante, que ella a su casa cuando llegaba no le decía al esposo, ay, es que en la iglesia hay problemas, que allá en la iglesia esto, que allá en la iglesia me miraron maluco, que allá en la iglesia no. Ella le decía lo más hermoso que podía haber, que es enseñarle a nuestros esposos lo hermoso que es nuestro Dios. Amén. Y ella le decía, en la iglesia enseñaron esta palabra, la Biblia, el pastor estaba enseñando esto y esto, y eso comenzó a producir en el corazón del varón que también fuera a buscar al Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, edificar nuestros hogares a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios nos da. Felicito a los pastores de este lugar, cuando hoy servicio de familias, ¿verdad? Donde le enseñamos a las familias, y eso es lo más hermoso, porque cuando hay familias sanas, hay un hogar sano, y también hay una iglesia como sana, amén, hay una iglesia sana, y eso es lo más lindo que nosotros podemos tener en el Señor. El resultado de todas las cosas que nosotros hagamos, el resultado de tomar malas decisiones, lo vamos a ver hasta el final. Nunca lo vamos a ver al comienzo, siempre lo vamos a ver al final. Amén. Cuando nosotros en el Señor tomamos buenas decisiones y enseñamos a nuestros hijos a tomar buenas decisiones, al final vamos a encontrar unos hijos, ¿verdad?, bien educados en el temor y en la sabiduría del Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, no quiere más nada. Cuando Dios estableció la familia, Dios puso el diseño original, y ese diseño es el que te quiere también que tú sigas en el Señor. Muchas mujeres que están acá, ¿verdad?, están como cabeza representantes de su hogar. Hay que edificar el hogar, hay que edificar el hogar. Para mí no fue fácil, pero el Señor me enseñó. El Señor me enseñó cuándo debía de callar, pero también me enseñó cuándo debía de hablar. También me enseñó a cómo dirigir y guiar a mis hijos en el Señor.
También me enseñó cómo sobrellevar el carácter de un hombre que era fuerte en el Señor, que era fuerte, pero que también me enseñó a cómo ayudarle en medio de sus debilidades. Y en todo eso fue solamente el Señor, solamente Dios. Amén. Y mire, él partió hace 2 años. Y de pronto mucha gente de allá del barrio diría, hey, la pastora era para que todavía estuviera llorando al pastor. Pero él nos enseñó algo y nos dijo, aun cuando yo no esté, ustedes tienen que seguir haciendo la obra del Señor. Y Dios es primero antes que yo. Y así ha sido. Me levanté a pesar del llanto, del lloro, a pesar de todas las cosas que había en mi corazón. Me levanté y le dije, hay que seguir adelante, a cumplir lo que el Señor nos enseñó. Amén. Y hoy en día hacemos lo que Dios nos enseñó a través de Él. Amén. Y tenemos una iglesia para la gloria del Señor, donde para la gloria de Dios se congrega mucha gente, amén. Y gente y familias, amén, que Dios estableció porque el Señor nos dio ese ministerio de las familias. Enseñar a las familias a cómo sobrellevar los hogares, a cómo edificar los hogares, amén. A que seamos sabios en nuestro hogar, que seamos sabios en nuestra casa, que seamos sabios para corregir a nuestros hijos y cómo guiarles en el Señor, amén. Así que colóquese en pie en esta noche, déle ese fuerte aplauso al Señor, amén. Vamos a estar orando. Yo invito a que usted tome a su familia ahí donde está, amén. Tome si ha venido con su esposo, si ha venido con su esposa, si ha venido con sus hermanos, agárrese ahí, agárrese ahí. Vamos a orar al Señor, amén. Dios es bueno. El regalo más hermoso que puede tener todo